empezamos. Primero vamos a orar a Dios para que Dios nos acompañe en esta clase y también lo acompañe a ustedes en sus hogares junto a su familia. Buen Dios y Padre nuestro en los cielos, damos gracias en primer lugar por el don de la vida, la salud, porque tú eres misericordioso con cada uno de nosotros. Permite que estemos, Señor, presentes en nuestros hogares, quizás con alguna preocupación, pero sabemos que no estamos solos, que tú estás al lado nuestro. Rogamos que nos acompañes y nos protejas de todo mal. Te lo pido humildemente en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, jóvenes, rápidamente vamos a ir recordando que nosotros estamos viendo el periodo de entreguerra, pero ya hoy día vamos a entrar a la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? O la Guerra Relámpago. ¿Cómo se llamaba la Segunda Guerra Mundial? ¿O cómo se denomina? Guerra Relámpago. Esa pregunta que se la voy a hacer al final. No se olviden, Guerra Relámpago. Ya. Le doy la bienvenida a la clase, obviamente, como es habitual, esperando que sea de provecho para ustedes. Ya estamos terminando la primera unidad con la Segunda Guerra Mundial y con el tema de los derechos humanos. Y finalmente ya esperamos que la próxima semana empecemos con la unidad número 2. Muy bien, desde ya me imagino que todos están haciendo sus guías, la están desarrollando y colocándose notas para que podamos, ¿verdad?, una autoevaluación, para que podamos finalmente también colocar una evaluación en los libros de clase cuando corresponda y esto vaya ya finalizando el tema de la pandemia. Muy bien, jóvenes. El tema de hoy es la Segunda Guerra Mundial y el objetivo de esta clase es poder comprender, conocer, analizar el proceso de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, porque como toda guerra, tiene sus consecuencias. Muy bien, lo primero que vamos a ir entrando en lo que en este tema tiene que ver con uno de los movimientos totalitarios más poderosos de los años 30, 40 y por qué no decir hasta los años 80, como fue, ¿no es cierto?, la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y especialmente bajo el gobierno de Stalin. Este movimiento se conoce como estalinismo soviético. Recuerde que Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad?, se fundó el año 1922, después de finalizada la Revolución Rusa o la Revolución Bolchevique, donde la clase obrera, el proletariado, toma el poder junto a estos grandes líderes de comienzo del siglo XX y que incluso se proyecta hasta el año 1991 con la caída de la órbita soviética, ¿verdad? Muy bien. El estalinismo es un movimiento totalitario y como es un movimiento totalitario es un movimiento autoritario, ¿verdad? Un movimiento fuerte, poderoso, que está encabezado por un líder, que en este caso es Stalin, ¿ya? Stalin asume el gobierno de la Unión Soviética pensando en convertir a la Unión Soviética en una gran potencia económica y crea una serie de planes económicos para que pueda la Unión Soviética despegar después de los gobiernos del zar Nicolás II, pueda despegar después de la revolución, pueda despegar y estar a nivel, no sé, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos. Y lo logra en gran medida, ¿verdad? Y va a ser un protagonista principal en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, ¿verdad? Y vamos nosotros viendo las características de este gobierno. Primero es un gobierno personal, es una dictadura personal. Y cuando hablamos de una dictadura personal, significa que se están violando los derechos humanos. ¿Por qué? Porque toda dictadura es contraria a un sistema de gobierno democrático, donde lo que predomina en un sistema de gobierno democrático es la libertad. Todo ser humano, toda sociedad busca la libertad. Pero si hay un gobierno autoritario, un gobierno dictatorial, la libertad va poco a poco desapareciendo, ¿verdad? Y todos los movimientos totalitarios de aquella época, el nazismo, el fascismo, están centrados en una persona, ¿ya? Y una de las características principales del estalinismo es la dictadura del partido único. No hay una doctrina partidista, no hay varios partidos políticos, sino que hay un solo partido político. Por lo tanto, hay un líder y nadie se puede oponer a ese líder, ¿verdad? Además, es la dictadura del partido único, como acabo de señalizar, el Partido Comunista, ¿verdad?, de la Unión Soviética, ¿ya? Es el único partido que existe, no existen otros partidos, no existe oposición, porque toda oposición inmediatamente es reprimida, e incluso por la fuerza, ¿ya? Lo segundo, es un sistema económico centralizado, es decir, todo lo controla el Estado lo hace todo, el Estado produce, el Estado distribuye y el Estado también determina cómo poder distribuir
los recursos del país y, y cómo poder, ¿no es cierto?, organizar económicamente al país, pero desde el Estado, ¿ya? Desde la figura principal del jefe o líder, de ahí se planifica toda la actividad económica, ¿ya? Y obviamente también hay una represión. Como es un sistema totalitario, obviamente hay una represión, ¿ya? De toda disidencia, de todo opositor. No se admite la oposición. En un sistema de gobierno democrático donde sí tenemos libertades, sí se permite la oposición. De hecho, el presidente Sebastián Piñera tiene oposición. La presidenta Michelle tuvo oposición. Es decir, todos tenemos oposición porque es parte, ¿no es cierto?, del sistema de gobierno democrático. Pero cuando estamos frente a un gobierno autoritario, la libertad comienza a desaparecer poco a poco, ¿ya? Muy bien. Eh, otro, Otra característica importante es el control y la utilización de la propaganda, ¿ya? Los medios de comunicación están controlados por los movimientos totalitarios. Por lo tanto, solamente lo que se publica es lo que el líder estima conveniente, de acuerdo a sus ¿Podría bajar necesidades, el de volumen? acuerdo a sus aspiraciones, de acuerdo a su, a su poder que él busca, ¿verdad? Y obviamente tiene sus asesores, pero esos asesores obedecen al líder, obedecen al jefe, obedecen, ¿no es cierto?, a este sistema de gobierno caracterizado por una dictadura personal. Muy bien, ese es más o menos el panorama que nosotros tenemos previo a la Segunda Guerra Mundial. Pero no tenemos que olvidar que también previo a la Segunda Guerra Mundial tenemos la Guerra Civil Española, ¿ya? 1936-1939, donde los republicanos son derrotados por los nacionalistas y donde Francisco Franco asume el poder con toda fuerza, con toda represión posible, incluso con fusilamiento después de terminada la guerra civil, y donde también Pablo Neruda juega un papel importante porque muchos republicanos fueron salvados, ¿verdad?, por nuestro conocido escritor Pablo Neruda, ¿verdad? Y de esos refugiados que llegaron a nuestro país desde la guerra española, ¿verdad? De la guerra civil española. 1939 termina la guerra, y en 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1945, ¿ya? Para que ustedes más o menos tengan un antecedente y pregunta que les voy a hacer al final, se estima que la población que murió en la Segunda Guerra Mundial a causa de la guerra fueron 55 millones de personas. Algunos escritores dicen, algunos investigadores hablan de 60 millones, otros hablan de 65 millones, para que usted se haga una dimensión, ¿verdad? Si la población de nuestro país son 18 millones aproximadamente, y estamos hablando de 55 millones, es una tremenda cantidad de población, desafortunadamente, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿por qué se va dando el tema de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué se desencadena la Segunda Guerra Mundial? Obviamente sabemos que los movimientos totalitarios son muy importantes en el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Buscan la expansión territorial, buscan el dominio de otros territorios, por lo tanto está la supremacía, el nacionalismo de acrecentar, de aumentar las fronteras, ¿ya? Eso no es solamente tema de Alemania, sino que también es tema de la Unión Soviética, también es tema de Japón, que también es una gran potencia en este periodo de la historia, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos entrando. Antecedentes históricos, tenemos antecedentes históricos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles pueden ser los antecedentes históricos más importantes? Los que le acabo de mencionar. Los movimientos totalitarios, ¿verdad? Eh, la expansión territorial que buscan estos movimientos totalitarios. El Tratado de Versalles, que fue bastante contradictorio respecto a Alemania, el descontento que había en Alemania respecto al Tratado de Versalles, ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial. La crisis económica del año 1929 que dejó, ¿no es cierto?, al descubierto la debilidad de estas democracias que al parecer no tenían un sustento, un fundamento muy poderoso, ¿ya? No estaban resguardadas en caso de una crisis económica, ¿ya? Hoy en día, afortunadamente, con el tema de la pandemia, la mayoría de los países sí están resguardados gracias a la experiencia del año 1929, con la crisis económica del año 1929, conocida también como el Jueves Negro, ¿verdad? Estas democracias se fueron debilitando y eso también permitió que los movimientos totalitarios fueran creciendo y que el discurso de estos líderes fuera escuchado por millones de personas y que incluso encontraron que tenían razón en sus propuestas. Pero lamentablemente
estas propuestas y estas razones, entre comillas, llevaron, ¿no es cierto?, a la Segunda Guerra Mundial, o también conocida como Guerra Relámpago. Hay dos preguntas, Guerra Relámpago y la cantidad de población que murió en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Para que ustedes me la respondan al final. Muy bien, entonces tenemos que el expansionismo y la carrera armamentista va surgiendo rápidamente y esto va dando paso a que cada nación quiera ser la más poderosa dentro de Europa. Y en esa carrera armamentista, por supuesto que está Alemania, ¿ya? Está Alemania, pero también está Francia, también está Inglaterra, y posteriormente también tiene que ingresa Estados Unidos a la guerra, y también Japón, como bien conocemos, ¿verdad? También ingresa a la guerra. Vamos viendo cómo se va desarrollando, ¿no es cierto?, eh, los factores que van influyendo para que se desencadene la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y obviamente acabamos de decir que también las debilidades de las democracias, que eran los gobiernos más legítimos, podríamos decir, que eran donde usted postulaba para ser presidente, donde estaba funcionando el Congreso, donde había una carta fundamental, estaba todo bien, pero la parte económica no la habían resguardado mucho y eso le jugó en contra el año 1929. Por lo tanto, hay un debilitamiento de las democracias liberales, desafortunadamente, ¿verdad? Y vamos avanzando que también hay otros factores que también influyen. La política de la alianza. Los países comienzan a unirse y sobre la misma a dividirse en Europa, ¿ya? Es así como se forma el eje Berlín, Roma, Tokio, encabezado obviamente por Alemania. Y por otro lado está la otra alianza, que son los aliados, que son Francia e Inglaterra, y que posteriormente se va a incorporar a Estados Unidos, ¿verdad? Por lo tanto, Europa se divide, el mundo se divide, y eso también hace que se formen esta alianza, estos dos grupos que en el fondo, ¿qué van a hacer? Van a chocar, ¿verdad? Se va a dividir Europa, se va a dividir el mundo entre los del eje, encabezados por Alemania, y entre los aliados, encabezados por Francia, Inglaterra, y posteriormente con el ingreso de Estados Unidos al lado de los aliados, ¿verdad? Hay muchos reportajes, muchas películas, ¿verdad?, que ustedes pueden ver estos días que están en la casita, ¿verdad?, sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Hay varias películas. Una de las que más me gusta a mí es El pianista, ¿ya? Es muy buena esa guerra, esa película, perdón, que habla de la Segunda Guerra Mundial, o Guerra Relámpago. Muy bien, vamos entonces avanzando rápidamente. Ya tenemos el eje, tenemos los aliados. Se empieza a dividir, ¿no es cierto?, Europa, se empieza a dividir el mundo, se comienza a dar inicio a la guerra. Ahora ustedes dirán, profesor, pero ¿en qué momento se desencadena la guerra? La guerra se desencadena el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania decide invadir Polonia. Alemania decide invadir Polonia, el 1 de septiembre de 1939, ¿ya? Acaba de terminar la Guerra Civil Española, inmediatamente tenemos la Segunda Guerra Mundial. Pero Francia e Inglaterra estaban atentos. ¿Qué estaba pasando? Por lo tanto, ¿qué dijeron ellos? No queremos que Alemania continúe avanzando, no queremos que Alemania invada Polonia, aunque ya prácticamente era un hecho. Queremos que Alemania vuelva a su frontera, ¿ya? Y le vamos a dar un mensaje, un ultimátum, que retroceda. Sin embargo, Alemania no retrocede. Todo lo contrario, sigue avanzando en su conquista por Europa. Y el día 3 de septiembre, o sea, 2 días más adelante, Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania, ¿verdad? Y se inicia el proceso de la Segunda Guerra Mundial, y ya de ahí en adelante no tiene podríamos decir, nada que la detenga. Ya no hay ninguna situación política, ni de relaciones diplomáticas que detenga esta guerra. Sencillamente se desencadena en forma definitiva, ¿ya? Ya no hay nada, no hay pie atrás, ¿ya? Y obviamente a la cabeza de Alemania está Adolfo Hitler, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que nosotros debemos tener en consideración, que esta guerra, ¿verdad? Esta guerra se desarrolla en alrededor de 6 años, pero tiene etapas que se van dando a través del proceso de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y estas etapas son las siguientes. La primera etapa de la guerra es la guerra relámpago. Ya, ustedes dirán, profesor, ¿y qué significa guerra relámpago? Ustedes se imaginan un relámpago, se imaginan un rayo, y todo eso es rápido. Todo es rápido y altamente mecanizado. ¿Ustedes creen que fue difícil para Alemania conquistar, invadir Polonia? Fue fácil,
porque los polacos no estaban preparados para una guerra. Más encima, por el otro lado, como Alemania había firmado un acuerdo de paz entre la Unión Soviética y ellos, eh, por otro lado, también por el lado oriental, los soviéticos invaden también la otra parte de Polonia y se reparten Polonia entre Alemania y la Unión Soviética, porque hasta ahí eran amigos, entre comillas, porque nunca fueron amigos, ¿ya? Hay una imagen que está en la página 49, para que ustedes la busquen, donde sale Hitler y sale también Stalin. ¿Les llama la atención esa foto? Yo los invito a que vayan a la página 49 y ahí la van a encontrar. Es una foto bien curiosa. Se la voy a dejar para que ustedes la investiguen, la reflexionen, la analicen. ¿Qué significará esa foto? ¿Ya? Pero entre amistad entre ellos prácticamente no existía. ¿Ya? Entonces, del año 39 al 41, rápidamente Alemania invade, Alemania conquista, Alemania derrota, Alemania demuestra su poderío militar, que era bastante grande, ¿ya? Y un ejército muy bien organizado, ¿ya? Por lo tanto, no fue difícil ir conquistando Europa. Luego, la guerra tiene una dimensión mundial. La guerra comienza a ocupar el mapa del mundo, el planiferio. Comienza a hacerse mundial. Ya no solamente estamos hablando de Europa, estamos hablando de Japón, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando del Pacífico, estamos hablando de otras regiones del planeta, ¿ya? Por eso que se hace mundial, ¿verdad? Muy bien. Y en esta dimensión mundial está el ataque de Alemania hacia la Unión Soviética, ¿ya? La Operación Barbarroja. Operación Barbarroja. ¿Cómo se llamaba la invasión de Alemania a la Unión Soviética? Operación Barbarroja. ¿Y qué pasó con el tratado que habían firmado de paz? Sencillamente, solamente fue para la pantalla. Nunca debieron haber firmado ese tratado de paz, porque todos sabían que ese tratado no se iba a cumplir ni por una ni por otra parte. Pero se firmó porque Alemania también necesitaba tiempo y la Unión Soviética también necesitaba tiempo para poder reorganizarse su poder militar. Muy bien. Entonces, vamos viendo que la segunda etapa de la guerra se conoce como la guerra de dimensión mundial, del año 1941 al año 1942. Hitler ataca, ¿no es cierto?, a la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. Y más o menos es del año 41 al año 42. No crean ustedes que fueron un par de semanas, un par de meses, ¿no? Fue un tiempo bastante prolongado, ¿ya? Quizá ustedes recuerden o han visto en alguna película la resistencia de Stalingrado, ¿ya? Stalingrado tiene que ver con el nombre precisamente de Stalin. Por lo tanto, derrotar la ciudad o destruir la ciudad de Stalingrado, en el fondo era destruir la imagen de Stalin, que es lo que buscaba en el fondo Adolfo Hitler. Lo logró en gran medida, lo logró en gran medida. Sabemos que prácticamente destruyó todo Stalingrado. Sin embargo, la resistencia rusa fue más poderosa, ¿ya? Finalmente, Stalingrado va a significar la primera derrota alemana, la primera derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí comienza a replegarse Alemania, comienza a replegarse poco a poco hacia su frontera nuevamente, ¿ya? Fue una batalla heroica, ¿ya? Hay muchas películas sobre Stalingrado, ¿ya? Y cómo resistió, ¿no es cierto? Resistió esta máquina voraz que era, ¿no es cierto?, Alemania propiamente tal, ¿ya? Muy bien, vamos avanzando. Dentro de esta dimensión mundial, también tenemos que el ataque de Japón a Pearl Harbor, ¿ya? Ahí está la flota estadounidense, ahí está la flota norteamericana, la flota naval, y cayeron por sorpresa sin dar previo aviso o declaración de guerra, y destruyeron prácticamente toda la flota norteamericana que se encontraba en Pearl Harbor. El ataque a Pearl Harbor, una película que usted también puede ver y se puede entretener viendo esta película y ver todos los errores que se cometieron por parte de Estados Unidos, porque esto podría haberse evitado si quizás se hubieran tomado en consideración algunas noticias que ya se tenían sobre el inminente ataque japonés, ¿ya? Japón ya era un gran imperio, era una potencia militar, ¿ya? Esa película usted la puede ver también, ¿ya? Muy bien. Y finalmente llegamos a la última etapa, que es la derrota del eje. El desembarco en Normandía, ¿ya? Se rinde el desembarco en Normandía por la parte occidental,
en la franja francesa, ¿verdad? Se rinde también Italia, ya por la parte de acá del Mediterráneo, ¿ya? Y también se rinde Alemania, y finalmente se rinde Japón. Y la guerra termina, ¿ya? Japón se rinde, ¿verdad? El 2 de septiembre de 1945, ¿ya? Y ahí, ¿verdad? Termina la Segunda Guerra Mundial. Fin de la guerra, ¿ya? Ahora vienen las consecuencias de la guerra. Obviamente que hay muchas cosas que dejamos de lado, por ejemplo, el holocausto judío, todas esas cosas nosotros las dejamos de lado porque por temas de tiempo no las podemos profundizar, usted las puede profundizar un poco más, ver imágenes, ver videos sobre el holocausto judío, todo lo que significó, lo mismo con el ataque, ¿no es cierto?, a Stalingrado, en fin, hay muchas cosas que usted puede ver, ¿ya? Puede ver, ¿ya? Ya tenemos terminada la guerra, ahora vienen las consecuencias de la guerra, y ahí llegamos, ¿no es cierto?, los temas del holocausto judío. Ahí llegamos al tema, ¿no es cierto?, de los campos de concentración. Y ahora viene la condena. Los tribunales empiezan a funcionar para condenar todas aquellas violaciones o crímenes de lesa humanidad, que la humanidad no está dispuesta a aceptar en ninguna parte del mundo. ¿Ya? Esos son los crímenes de lesa humanidad, que no importa si fueron en Chile, no importa si fueron en China, o fueron en Estados Unidos, o fueron en la Unión Soviética. Esos crímenes se tienen que juzgar. ¿Ya? Porque atentan contra los derechos humanos de todas las personas, su dignidad, ¿verdad? Y sus derechos que tenemos como seres humanos, que son únicos, ¿verdad? Dios mismo nos ha dado una serie de derechos que nosotros tenemos, ¿verdad? Nos ha dado la dignidad, nos ha dado la libertad. Por lo tanto, también las instituciones a nivel mundial también se preocupan de resguardar nuestros derechos humanos, que en la guerra generalmente terminan siendo violados. Muy bien, pero ¿qué más tenemos? También tenemos las migraciones forzadas, movimiento de población de un lado para otro, claro, porque obviamente después de la guerra Europa quedó destruida, ¿verdad? Japón quedó destruido con la bomba de Hiroshima y Nagasaki, la bomba atómica, ¿verdad? Eh, la máquina bélica comienza a ser muy fuerte, muy poderosa, ¿verdad? Por lo tanto, la destrucción es mayor, por eso que hablamos de 55 millones de personas muertas, ¿ya? Daños materiales, la infraestructura, todo aquello prácticamente fue derribado por las bombas, por la cantidad de bombas que se lanzaron en la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la bomba de Hiroshima y Nagasaki, la bomba atómica, ¿verdad? Y otra serie de armas que se crearon con mucho poder destructivo, ¿verdad? Muy bien. Obviamente que si los campos están destruidos con bombas, si los campos están también maltrechos por todo lo que significó la guerra, hay escasez de alimentos. Y al haber escasez de alimentos, comienza la hambruna. Y ahí, ¿no es cierto?, Estados Unidos, ¿verdad?, crea un plan, el plan Marcha, que es precisamente para reconstruir, ¿no es cierto?, toda Europa, poder dar ayuda financiera, económica, ¿verdad?, para poder resguardar y poder permitir que la gente pudiera nuevamente resurgir en Europa, ¿verdad? Estamos hablando de 55 millones de personas muertas a causa de la guerra y 6 millones a través del holocausto judío, para que ustedes más o menos tengan una relación de lo que significó la Segunda Guerra Mundial o Guerra de Lampa. Muy bien, pero nuevamente termina la guerra y ahora, ¿cierto? Ahora vienen un nuevo orden mundial. Ya las cosas no van a ser las mismas. Ahora hay un nuevo orden mundial. Alemania, Italia, Japón fueron derrotados por los aliados. O sea, los derrotados fueron las fuerzas del eje. Y miren lo que va a pasar ahora. ¿Qué va a pasar? A ver, el que adivine qué palabrita voy a sacar aquí, ya tiene un 7 en historia. Ah, no voy a hacer magia, no me alcanza para eso todavía. Pero ¿alguien me podría decir qué palabrita va a salir aquí? ¿Qué país ha sido el que más hemos mencionado? ¿La Unión Soviética? ¿Ya? Pero Alemania. ¿A quién? Alemania. Oh, 2-7 ahí. 2-7. Matías, Sí, para Alemania. Después me los cobran, ¿ah? Ya, pues, profe. ¿Cómo es? Ya, mire, la palabrita que va a salir aquí va a ser, obviamente, Alemania. Mire, magia. Magia. Pero voy a seguir haciendo magia. ¿Qué irá a aparecer ahora? La Unión Soviética. Hitler. Mire, esta hojita está dividida ¿en cuántas partes? 4. 4 partes. Y se trata de Alemania. ¿Y alguien conoce? ¿Y alguien conoce este símbolo que está aquí arriba? Ver. Sí, el muro de Berlín.
No, ese signo que está ahí. Significa, Alemania División. Occidental, ¿qué significa? División, por el signo de división, ¿ya? Es decir, Alemania queda dividida ¿en cuántas partes? 1, 2, 3, 4 partes, ¿ya? Es decir, Alemania después de la guerra queda dividida en 4 partes, ¿ya? Y estas partes se reparten entre las fuerzas aliadas. Una parte para Francia,